grabar. Listo. Entonces, ¿qué veíamos en las clases anteriores? Nosotros habíamos dicho que cuando uno compra acciones, uno podría tener una participación en la sociedad que implique algún tipo de poder. Podríamos decir que no tiene nada de poder, podríamos decir que tiene influencia significativa, y podríamos decir que tiene control. Si no tengo nada, entonces decíamos tengo un instrumento financiero. Si tenía un instrumento financiero, entonces decíamos que se contabiliza el valor razonable y que las variaciones podrían ir a dar a dos partes, digamos cambios. Entonces, podrían ir al estado de resultados o podrían ir a la reserva. ORI, si alguien le es más cómodo llamar a otro resultado integral. ¿Sí? Entonces era súper fácil, si sube gané, si baja perdí, o si sube va a reservas por revaluación y si baja va a reservas por revaluación, simplecito. Eso decíamos que para que un inversionista tenga nada tiene que tener como máximo ¿qué porcentaje del total de acciones? Era 20%. 0,20. Menos de 20, digo. ¿Sí? Para que tenga influencia significativa tiene que tener entre cuánto y cuánto. 20 a 50. 20 y 49. Ya, digamos 50 sin incluir 50. ¿Sí? Porque justo dijimos que quizás el caso más complejo es si es 50-50. Y quizás ahí lo leyeron mucho más en detalle en el capítulo para el control. Que en el fondo cuando tú tienes dos que tienen 50 o encuentro otra razón y nosotros decíamos la expertise, el know-how, que yo tengo una posición privilegiada o que por ejemplo yo elijo al presidente del directorio y el presidente del directorio elige, todo lo que discutíamos en las clases anteriores, y que eventualmente eso te diese el control, y si no es posible de probar, entonces los dos tienen influencia significativa. Y para que tuviese el control, entonces debía tener más del 50. Entonces justamente como que queda un vacío en si tengo 50-50, o algunas veces en la práctica con 49 y 51 se podía dar una relación que fuese bastante bien al límite, digamos, de ese control conjunto. Si tú tienes, este es el activo que tengo, lo voy a poner acá arriba con otro color, lo voy a poner aquí. Este es el activo que posee la empresa. Si tú tienes influencia significativa, digamos que tienes un 30 o un 40% de las acciones, ¿qué activo tengo? ¿Nadie sabe qué activo tengo? O sea, sale algo en el texto, pero no sé si será eso la pregunta, ¿no? Inversión en asociadas, Eso es. participadas o coligadas. Ajá. En Chile lo más típico es asociado. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, mira, yo necesito este camión, pero lo necesito el 30% del tiempo. ¿Por qué no hacemos una sociedad con la que compramos el camión? Yo participo 30, tú participas 70. Ah, ya, podría ser una buena inversión. ¿Se entiende? Por ejemplo, el mall a Marina Arauco, mientras fue Marina Arauco de Viña, fue una inversión de ese tipo. Cencosud participaba un tercio, el Parque Arauco participaba un tercio, y Ripley participaba un tercio. Entonces después Ripley como que aumentó su participación y con el Parque Arauco se fueron a media y le compraron su parte a Cencosud. Y entonces ahí uno dice, bueno, ahora pasaron a tener como un control conjunto, etcétera, pero hay otras cosas que nosotros podemos decir, oye, si se llama Marina Arauco, ¿quién tendrá el control? ¿El Parque Arauco? Listo. O sea, no sé quién es el dueño del Parque Arauco, pero como eso... El Parque Arauco. O sea, de ese, digamos que da lo mismo quien sea el controlador del Parque Arauco, pero es obvio. En el fondo, si ustedes ponen el 60% de la plata en un negocio, ustedes le ponen su negocio, su nombre al negocio primero. Por eso que LATAM Airlines se llama LATAM, no se llama TALAM. Se llama LATAM porque LAN tiene la mayor participación en la empresa resultante. Lo mismo Itaú Corbanca, aunque Corbanca era un banco más grande en la fusión con Itaú Chile, obviamente no con Itaú ni Banco de Brasil, que es un banco gigante,
pero Itaú Chile era más grande. Pero el accionista controlador de Itaú Chile, que era Itaú Unibanco, tenía un porcentaje que era el 99,99% y el 0,01% era el gerente general de Itaú Chile. En cambio, el Core Group, que era el controlador de Corbanca de la familia Siayé, entonces ese grupo tenía solamente el 65% del control de Corbanca. Entonces la multiplicación de algo más grande por el 65% y la multiplicación de algo más pequeño, pero por el 100% quedó marginalmente, invento. No me acuerdo los números exactos, esto fue hace 6 años cuando nosotros estuvimos en la asesoría, pero diría que fue algo así como 36% Itaú y 35% Corbanca, y entonces por eso queda Itaú Corbanca. No Corbanca Itaú, sino que iría al revés. ¿Se entiende? Entonces, y eso sucede en todas partes. O sea, cuando se fusionó en Estados Unidos Kraft Heinz. Kraft pesa más en la mezcla que Heinz. Si no, se hubiera llamado Heinz Kraft. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, y eso ocurre la mayor parte de las veces. Pues a menos que vaya, por ejemplo, un fondo de inversión y compre el 80% de una empresa que lo que te importa es súper harto la marca. Ah, ya, si te importa la marca, me quedo con el nombre de la marca, aunque el fondo controle eso. ¿Se entiende? Pero si no, si las marcas son más o menos equivalentes, entonces la lógica indica que el que se pone primero tiene el control de la empresa. Si yo tengo el control de la empresa, entonces, ¿qué tipo de activo tengo? Inversión en filiales o subsidiarias. Eso es. En Chile es mucho más normal utilizar filiales. En otros países subsidiarias, pero apunta al mismo concepto, que en el fondo lo que uno dice es, yo tengo el control de eso. Entonces, esta inversión en asociadas, nosotros decíamos que se mide al método de la participación. Y el método de la participación, que ahora lo vamos a poner en el ejercicio de Waterfall Inks, vamos a decir, el método de la participación es inicialmente el costo y después participo, tanto en las utilidades como los dividendos proporcionalmente. ¿Sí? Yo participo el 30, el 40, bueno, voy a reconocer proporcionalmente que mi activo aumenta en el 40 con las utilidades o disminuye en el 40% de las pérdidas de esas asociadas. A diferencia de la inversión en las filiales se miden con el método de la adquisición. Y aquí entonces tú no estás comprando solamente un pedazo de la empresa. Tú, ¿cuánto estás comprando de la empresa? Más de la mitad. Es cierto, pero por eso que para mí el caso más evidente siempre es el Costanera Center. En el fondo, y repliquemos lo que decíamos el miércoles pasado, si tú dices cuál es el edificio más alto de Latinoamérica. El Costanera. Costanera. ¿De quién es el Costanera? Cencosud. De Polman. Ya, y Polman es el dueño de Cencosud, entonces podríamos decir por transitividad que Horst Polman es el dueño del edificio más grande de Latinoamérica. Nadie dijo la AFP que tienen el 2% o un fondo que tenga el 15 o el 25, ya que influencia significativa, nadie. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, tú dices que Horst Polman es el dueño de todo, porque el fundador quizá. Por eso que en las empresas tecnológicas esto es más evidente, el fundador tiene el 2%, pero el dueño de... Y el resto entonces son accionistas minoritarios. Por eso que hablábamos de esta idea de consolidación. Una empresa que tiene control debería presentar los estados financieros consolidados, agarrar toda la empresa en la que tenga un control, sumarlo y después declarar en el patrimonio una cuenta que se llama interés minoritario o participación no controladora, que es justamente, oye, yo soy el dueño del 75% de esto, pero hay un 25% que son 2, 3, 5, 800 socios que tienen una participación, valga la redundancia, pequeña o minoritaria. ¿Se entiende? Entonces, lo que ahí uno dice es algo de este orden. Uno dice, mira, como tú vas a comprar una empresa, ¿a ti te importa el costo histórico de esos activos o te importa el valor actual? El valor actual. El valor actual. Entonces, todo lo que agarre ahí va a ser llevado al valor razonable.
Entonces, cuando tú compras las acciones de una empresa, ¿tú participas en qué cosa de la empresa? En el valor razonable de la empresa. Pero, ¿qué es el valor razonable? ¿Qué es la empresa? Miren, es una gran pregunta. Cuando yo hablo del valor de la empresa, ¿estoy hablando del valor de qué cosa? De De la mercado. propiedad. No sé qué es el valor de mercado. ¿Qué mercado? Mercado de las pulgas. Del derecho sobre la propiedad, puede ser, ¿no? ¿Qué propiedad? La entidad, el patrimonio. Ah, ya, por ahí va. Las acciones participan en el patrimonio de la empresa. Entonces, cuando uno está hablando del valor de la empresa, y acuérdense esto en 2 años más, cuando lleguen a Finanzas 2, el valor de la empresa es el valor de los activos de la compañía. Por eso fíjense que uno dice, ¿quiénes controlan la operación de los activos? ¿Quién dirige Los eso? accionistas. Los accionistas. Mayoritarios. Casi siempre, excepto si la empresa está quebrada. Si la empresa está quebrada, ¿quién va a dirigir el futuro de los activos? A los trabajadores. Los acreedores, que podrían ser los trabajadores, los proveedores, los bancos, otros acreedores. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, lo que le está pasando a la TAM Airlines ahora, cuando fue aceptado el plan de rescate, de reestructuración financiera más bien, tomaron algo que se llama DIP, Debtors in Possession. Los acreedores toman la posesión de los activos, dicen ya, Argentina, chao, se cierra, Uruguay se cierra, estos aviones se cancela el contrato de lease. Y así empiezan hasta que saquen la empresa a flote. Entonces, lo que a ti te importa es el patrimonio de la empresa. Por eso que en el método de la adquisición, lo que tú haces es obtener el valor razonable de todos los activos. Y ahí se llama un asesor y el asesor valoriza la empresa. Luego tú dices, voy a calcular el valor razonable de todos los pasivos, que fíjense que es súper difícil tener los activos a valor razonable, porque si había algo que se acercara, eran los bonos, pero es uno de los pocos pasivos que está a valor razonable. El resto de los pasivos está a cualquier cosa, al valor de cumplimiento, al costo histórico, pero es difícil que esté al valor razonable. Bueno, revalúo todo eso, incluyendo algunas provisiones, porque por ejemplo, fíjense que puede pasar esto. Año 2006. DIS, los antiguos dueños del líder, antes que lo comprara Walmart de Estados Unidos, decide fusionarse con Falabella. El Tribunal de Libre Competencia le dice no se pueden fusionar porque esto sería algo oligopólico, prácticamente monopólico, tendrían el 70% del retail chileno, no se pueden. Entonces, como no se logran fusionar, ¿qué habrá pasado con las acciones de cada uno? Bajaron. ¿Por qué? Es cierto, pero ¿por qué? Que haya mucha gente que haya comprado por la fusión. Y porque en la fusión uno esperaría que las acciones suban. ¿Por qué? ¿Por el goodwill? No sé lo que es, o suena como complejo. Plusvalía, entonces. Los valía. Suena muy complejo también. Porque como que aumentaría el valor de las empresas, porque ¿Pero sería la por qué? empresa 1 con la 2, ¿no? Que aumenta Sí, el pues, patrimonio, aumentaría el pero- patrimonio de la empresa. Pero fíjense que si yo sumo 1 más 1, 2, imagínense en esto, pues si ustedes tienen 2 billetes de 10 lucas, uno de 20, ¿cuál vale más? Vale lo mismo. En Chile, si tú vas a Argentina con 100 billetes de $1 o con uno de 100, ¿cuál vale más? ¿Uno de 100? Ah, ¿ven? No siempre eso, pero digamos que la mayor parte de las veces, si los mercados son algo deficientes, si no hay estas distorsiones de ir a cambiar dólares a la florería en negro, etcétera, bueno, eso podría ser una diferencia significativa. Pero uno dice, bueno, si yo tengo el local A y el local B y los junto, ¿los dos valen la suma de A más B o AB es más que A más B? Más que A más B. ¿Pero por qué, po? No es algo contable, denme una razón de negocio. Porque van a abarcar un segmento de clientes más grande. ¿Pero por qué? Porque si la empresa A, no sé, se dedica a vender zapatos y la B a calcetines, van a abarcar un público más grande. Como con distintas necesidades, no sé. ¿Y pueden hacer packs? Sí, como promos, ya ¿Ya? calcetines y ¿Y, zapatillas. y por qué ganarían más plata? Pues, porque como que los beneficios se van a estabilizar luego de la fusión.
No sé, suena muy complejo eso. Tiene que dar una Pero, razón más profe, es básica. como que están diversificando sus como acciones en el mercado, ¿no? Es cierto, pero eso suena súper sofisticado. Primera mitad de finanzas 2, quizás eso es un argumento bueno. Quizás muy bueno, pero me parece muy avanzado para ahora. Es por algo más simple. Porque si tú tienes una empresa de zapatos y yo una de calcetines y nos fusionamos, antes tú tenías que llevar un camión a medio llenar y ahora los dos teníamos que llevar 2 camiones, cada uno lleno a la mitad. Ahora, ¿cuántos camiones hay que llevar? Te ahorran costos. No, Listo. uno lleno. Sinergia en costo. Economías de escala, introducción a la economía. ¿Se entiende? Las empresas cuando tienen operaciones más grandes dicen, oye, yo tengo que pagar lo mismo arriendo de fábrica, pero si la arriendo en un turno de 8 horas o en 2 turnos de 8 horas o nunca la cierro y tengo 3 turnos de 8 horas, hace una diferencia Profe, significativa. ¿y Falabella con Líder en qué podrían tener relación En en los ese aspecto? supermercados, pues, ¿no? En Pero Falabella electrodomésticos, en tarjetas de crédito. ya, Falabella participa en Totus. En ya. el 2006 Totu era una cosa prácticamente inexistente, ojalá haya habido un local, pero obviamente con el potencial porque la espalda financiera de Falabella es mucho más grande. Piensen que en ese momento la fusión era algo así como que un cuarto de la propiedad iba a quedar con D&S y 3/4 iba a quedar con Falabella. Era porque Falabella valía más o menos 14.000 millones de dólares en ese momento y D&S valía algo así como 4.500 millones de dólares. Para que se hagan una idea de los números. Entonces, podrían tener sinergia en eso. O en camiones, pues da lo mismo si llevo comida o si llevo televisores. O ropa en los centros de distribución, en la logística o de la estrategia de marketing. Yo creo que hay muchos puntos de encuentro donde uno podría tener más cosas. Todo lo que sea punto de fidelización. Todo eso suman. Entonces ahí como que uno dice, en general las empresas son demasiado positivas. Dicen, no, esto vale el doble. Ya, quizás después no se materializa eso, pero sí creen que van a mejorar. Entonces, por eso que tú dices, oye, hay un activo a valor razonable, un pasivo a valor razonable, pero que quizás el resultante, la resta, que es el activo neto o el patrimonio a valor razonable, vale más en el futuro para ti, porque tú crees que lo vas a hacer mejor. ¿Se entiende? Y entonces por eso tú estás dispuesto a pagar, pues, y entonces por eso decíamos, oye, si en el método de la adquisición tú pagaste más de lo que valía, entonces cuando pagaste de más, entonces te va a aparecer el goodwill. Y el goodwill es todas estas cosas que mencionamos, el prestigio, todas esas cosas que fíjense que son activos de qué tipo, Tangible. Intangible, que duran cuánto, indefinido. día útil indefinido, eso es. Y por eso que el goodwill, pero es aire, sí. Por eso fusión de Corbanca con Itaú, perdón, de Latam con TAM, en Latam Airlines, 3.300 millones de dólares. ¿Y ahora cuánto valdrá eso que quebró? La mitad. Casi nada. ¿Entiendes? Entonces, miren, fíjense, de hecho esto es lo que tenemos que mostrar fundamentalmente. Entonces voy a llevarlo directamente a internet. ¿Sí? Esta es la parte valiosa para el análisis en el fondo. Entonces, no estoy compartiendo, parece. Aquí. Estados financieros, Latam L. Fíjense, esta es la página corporativa, voy a centro de resultados y estados financieros. Voy a ver los estados financieros al primer trimestre, que fue cuando hizo el mayor castigo a la empresa. Entonces, primer trimestre, estados financieros. Fíjense en esto, para que se hagan una idea. Que voy a darle zoom. Me fue el chancho. Ahí sí. A la derecha, 31 de diciembre de 2019, 31 de marzo de 2020, no auditado, ¿ya? Pero 3 meses después creen que esto es razonable. Fíjense que los activos corrientes varían 4.000, ahora valían 3.500, ya no hay problema.
El total de activos no corrientes antes valía 17.000 y ahora solo vale 14.000. Una parte significativa desapareció ya. ¿Qué desapareció? La plusvalía. Ahí está. Lo que hablamos antes. 2.200 millones de plusvalía tirada a la basura. ¿Entiendes? Eso es un deterioro de verdad. Y entonces eso, la contrapartida, fíjense que para disminuir el activo de plusvalía tuve que hacer un cargo o un abono. Un Una cargo, Un cargo. abono, plusvalía y cargo, no sé, pérdida por plusvalía. Suena perfecto. Lo importante es que el activo disminuye por el haber, un abono. Entonces, fíjense, la contrapartida acá es que yo voy a resultados, te dicen ya, mira, ¿cuánto ganaste en el trimestre? 419. Fíjense que operacionalmente, comparado con el año anterior, había sido un mejor mes en términos de margen, pero eso que habían vendido menos, porque marzo ya era muy, muy malo por el efecto de la pandemia. Se entiende entonces esto fundamentalmente enero y febrero. Pero uno va hacia acá abajo y dice, oye, otras ganancias y otras pérdidas. Y ahí 1.885 millones al tiro. ¿Sí? Ahí le está distribuido los 2.200 en varios ítems, pero en el fondo va todo eso. Entonces uno dice, ya, esto le trae la peor pérdida en la historia de Chile. No hay una empresa que haya perdido más plata que la TAM Airlines en un trimestre además, 2.100 millones. Hacia atrás venía Unimark un año que perdió 1.100, que lo van a ver en el caso, y además venía Vapores, que había perdido casi 1.000 millones de dólares también en los peores tiempos. Pero nadie había perdido 2.200 millones de dólares en un trimestre. ¿Se entiende? Entonces, eso obviamente, si perdí plata, ¿qué va a bajar para la empresa? En el balance. Los activos. Bueno, los activos Patrimonio. bajan. El pues, y por otro patrimonio. lado, el patrimonio. Entonces, fíjense, patrimonio de la TAM Airlines, 81 millones de dólares. Eso es lo que le quedó. Entonces, fíjense que es una empresa con 17.400, digamos 500, para hacer números gruesos. 17.500 millones en activo y tiene 81 de patrimonio. O sea que el 99,54% del activo está financiado con pasivo. ¿Cuánto tiempo le queda a la empresa? Poco. Poco. ¿Entiendes? Por eso que tuvo que acogerse a la reestructuración financiera. Si uno va a los centros de resultados, por ejemplo, vemos lo que fue el segundo trimestre o el tercer trimestre, fíjense en esto. Ya tus activos se habían reducido notablemente. Entonces, de nuevo uno dice, oye, ya si tenía 17 antes, ahora ya tiene 15. Ya borró todo esto y fíjense que los más golpeados al tiro son los intangibles. ¿Por qué los más golpeados son los intangibles? Por las acciones. Pero ¿por qué no les pasa casi nada a las propiedades, plantas de equipo y si los intangibles empiezan a valer mucho menos? Porque los aviones ellos no son de ellos. Se hacen un leasing. O sea, es cierto que los aviones no son de ellos, pero si el avión yo no lo uso, sigue estando. No se deprecia, ¿no? Bueno, cerca de eso, digamos que se deterioran de forma más compleja, porque quizá igual se deprecian, pero se deprecian menos. Pero en el fondo, fíjense que el intangible, ¿por qué vale? ¿Por fair value? ¿Qué es eso? Por la capacidad de generar beneficios. Eso, de los flujos, todo es el valor presente. Eso tienen que tenerlo súper claro para el examen. Valor presente de los flujos. Y entonces, si no puedo volar la que vaya pagado por una ruta aérea, por los software de control de tráfico aéreo, de optimización de personas, todo eso no vale nada. Po. El avión, por último, digo, oye, vale como chatarra, pues, y después lo puedo desmantelar. Puedo devolverle los motores Rolls Royce y se los devuelvo. Ya está bien. Pero del activo intangible, ¿qué recupero? Nada. Po. Morí. Entonces, por eso que el deterioro es mucho más violento en los activos intangibles que en los activos tangibles. Porque además, fíjense, siempre la contabilidad tiene que acompañar este tipo de cosas. Nosotros decíamos, mira,
¿Cómo ves tú que hay deterioro en una casa? Se quemó, se partió, etcétera. Entonces, evidente, por la observación física, tú dirías, oye, calculemos que la casa no valga menos porque el barrio se puso malo, en realidad no se va a hacer la urbanización que se pidió, va a quedar al lado de una carretera y eso va a ser molesto, o va a ganar plata, anda a saber tú. Bueno, hay cambios. Cuando tú dices, oye, no hemos volado hace rato a la ruta que tenemos concesionada a Fiji. Y tú dices, no sé, ¿cuánto vale eso? No, que no sé, no la puedo ver. Entonces, por eso que esos activos intangibles, en especial los que tienen vías útiles indefinidas, se deterioran más violentamente cuando ocurren estas cosas. Si tú estás volando frecuentemente no hay ningún problema, pero es cuando las cosas se ponen negras en términos de negocios cuando uno ve eso. Y entonces, si se fijan por acá, si vamos al estado de resultados, uno ya ve los 6 meses terminados, ya ahí estoy perdiendo plata, margen bruto, que creo que lo comentamos en algún momento. ¿Cuántas personas tienen que subirse a un avión porcentualmente de la capacidad total para que tenga sentido volar? Era como más de la 90%. Más de la mitad, ¿no? Más de la Más mitad. de la mitad, 65%. Si se sube el 60%, la gente vuelo con pérdida. Pierde plata. Si además de eso le digo, hay que pagarle a la gente que sube las maletas, la gente que está en el counter, arrendar el aeropuerto, chao, miren, aquí pierdo. Y fíjense que la que quizá es extraordinaria, aunque ese concepto no exista para IFRS, sino que es de otros resultados que quizás son irrepetibles, porque ya no puedo deteriorar más el goodwill. Bueno, hay otro, hoy tengo que reestructurarme, 500 millones de dólares más al tiro. O sea, ya la empresa tiene poca caja y eso sigue borrando utilidades. Entonces, fíjense, 3.000 millones de dólares acumulan pérdidas este año. Y entonces, obviamente, eso lo deja en patrimonio negativo. Y eso contablemente la tiene quebrada la empresa. Que no es muy difícil a la situación de valor de mercado, económica, digamos. ¿Entiendes? Entonces, es esa situación que no es diferente, perdón, creo que dije difícil, eso hace que la empresa esté muy, muy, muy complicada. Pero fíjense que la empresa no ha quebrado, porque la empresa va a quebrar cuando le falte ¿qué cosa? activo. No. Bueno, ¿qué activo? Caja. Caja. ¿Efectivo? O sea, Eso es. caja. Que eso es lo que vamos a estar concentrados desde el miércoles hasta el último día del semestre. Y fíjense que caja tiene más caja. ¿Por qué tiene más caja? Por un punto porque ha premium. vendido cosas, porque ¿Qué ha vendido vendió? activos. Liquidó activo, había Los motor. pasajes, pero- esto no No, sabe. No, pero miren, ustedes son otra aerolínea. Acciones. ¿Quieren aviones ustedes? No, ¿No? Nadie quiere aviones. Po. O dejó de arrendar aviones, entonces como que tiene una reserva de plata. No, po. Porque fíjense, por eso que aquí es como que ustedes tienen que juntar todo lo que hemos tratado de aprender durante el semestre. Las cuotas, los cánones del leasing, ¿con qué los pago? con efectivo. Ya, pero ¿de Claro. dónde sale ese efectivo? De los ingresos. De los ingresos, pues, ¿y cuántos ingresos genera la empresa? Cero. Cero. O sea, negativo. generando. El margen bruto es negativo, o sea, lo que te cuesta pagarle al crew, la comida, la depreciación del avión. Fíjense que algunos contratos de leasing, que es algo que nosotros no entramos, pero ocurre, están basados en porcentajes que son variables. Un porcentaje de las ventas típicamente se pagan en los malls. La TAM Airlines, esto lo conversamos con el profesor Bazón, paga leasing que es por kilómetros recorridos. Si no recorre ni un kilómetro, no paga nada. Si recorre un viaje más largo, paga más en leasing y ahí se podría volver harto más complicado esta idea de la tasa implícita, etcétera. O por ejemplo, algo que hablábamos con el profesor Gallo ayer, si tú tienes una empresa que es un mini market, hoy vende leche o vende pan congelado o vende cerveza o vende bebida, ¿quién va a traer los coolers? Los que ponen las bebidas, CCU, digamos, o Coca-Cola, ya. ¿Cuánto te cobran por el cooler? porcentaje de venta. ¿Ven? Y ahí hay un leasing. Lo que pasa es que es mucho más complicado en el sentido contable. Tú dices, no, pero mira, si te traigo 100.000 Red Bull al mes, te dejo el cooler.
Ya, pues entonces una parte de lo que pague por las 100.000 es parte del leasing, del arriendo del cooler, y otra parte es por la entrega de la energética. Entonces eso podría ser lo más complejo. Entonces uno dice, oye, ¿el leasing con qué se paga? Con los ingresos de subir a la gente en los aviones. Una de las ventajas de un leasing es justamente que con el mismo flujo de la operación del activo, por eso que vamos a refinar el concepto de flujo de efectivo operacional, es lo más significativo para la compañía. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, yo vuelo el avión y con lo que me paguen en pasajes yo te pago el leasing. Y no vuelo el avión. Pues entonces, ¿cómo conseguí más caja? Por 2 puntos premio. Porque igual me siguen pagando los pasajes, que por Hay ejemplo en gente el que Ciber, que siguen comprando, pero no está volando el avión, porque Ya, no se listo. puede. Ahí está. Por venta 2 de base. puntos. De nuevo, alguien iba a decir algo. Eso que lo que dijo ya. Ah. Miren acá. Pasivos. Como yo te vendí pasajes y tú no puedes volar, entonces la empresa tiene un ingreso recibido por anticipado. Eso sí lo debieron ver con mucho detalle en el curso anterior. Anticipos de clientes, si quieren llamarlo así. 2.000 millones. Entonces, claro, lo que había vendido aquí es 2.800. Obviamente yo ocupé esa plata y ya no tengo como contrapartida los 1.300, los 2.800. Tuve que pagar sueldo, arriendo, etcétera, todo lo que es. Pero cierto, aquí tengo un pasivo gigantesco, entonces fíjense que esto le pone otra presión a la empresa. Si la gente le dice devuélveme toda la plata que me debes, le pide 2.000. ¿Y cuánto tiene la empresa? 1.000, Menos o de sea, no puede. No puede. Por eso que la empresa se tiene que reestructurar financieramente. Así como está, no da. ¿Se entiende? Entonces esta es la parte significativa que uno tiene que decir, oye, pero mira, acá qué activos tiene, no, es que tenía algunos activos que antes no eran activos y otros pasivos que no eran Sí, pasivos. de Los hecho lo que está haciendo la leasing. TAM, que conozco a alguien que compró pasaje y no le dan devolución, pero sí como cambiar el pasaje para cuando quiera. Por eso mismo, porque no le pueden devolver el pasaje a Tal la cual. plata. a mí me pasó eso. ¿Y para cuándo te lo cambiaron? Yo lo compré en marzo de este año, después lo cambié para agosto, después para octubre, y ahora tengo hasta diciembre para elegir a dónde cambiarlo de nuevo, y probablemente cuando elija la fecha me lo van a hacer cambiarlo de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que la empresa además no puede reconocer el ingreso porque todavía tiene la obligación de hacer el viaje. ¿Se entiende? Y ahí como que uno no puede ir en el sentido, oye, es que si no, devuélvanme la plata, esto es lo que dice el CERNAC. Aquí hay que ser súper flexible también, porque la empresa no es que no quiera, lo que más quiere es que ustedes puedan viajar. Lo que pasa es que sanitariamente es una cosa imposible, y no es solamente lo que le pasa a la TAM Airlines, le pasa a todo el resto de las empresas. También me pasaba el primer semestre, un estudiante, la Amanda, que está en mi electivo, hizo contra 2, contra 3 conmigo. La Amanda está en un intercambio en España, entonces dijo, no, profe, yo voy a llegar como a la segunda semana de clase. Y como a la cuarta semana de clase me dice, profe, seguimos atrapados en España y me cambiaron el pasaje para finales de mayo y ojalá. Yo le escribí al final del semestre cuando vi que había agotado el curso y sigo atrapado en España. Quizás hasta cuándo va a estar ahí. No, es que la aerolínea dice que no me va a responder nada y no hay otra aerolínea que responda. Entonces, claro, como que la empresa, no solamente cotidianamente todas las personas, sino que las empresas se enfrentan a desafíos que nunca antes habían visto. Inclusive el Consejo de Normas de IFRS, el ISB, emitió unas cosas especiales porque tú dices, oye, mira, este problema pasaba mucho con los locatarios, todo lo que es dentistas, por ejemplo, no puedo estar ahí con un paciente con COVID, todo lo que son psicólogos que tienen como contacto estrecho con las personas. Entonces decían, oye, yo le arrendaba esta consulta a un psicólogo, pero el psicólogo tiene 0 ingresos, ¿qué hago? ¿Lo he hecho o no lo he hecho? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían ustedes si ustedes son el dueño de la consulta? Igual hoy en día hay como leyes que impiden que los eché. Pero no me paga el arriendo. O sea, Quizás bajar el precio del arriendo. por ahí va. Entonces fíjense que ustedes van a decir, oye, pero ya había hecho una tabla de desarrollo y no sé qué locuras contables. Bueno, ahora te vas a bajar las cuotas nomás. Podría ser el deterioro del activo, del pasivo, de todas las cosas, o quizás tú lo apuntalas mucho, que hicimos una charla el primer semestre con el Grupo Patio. Grupo Patio decía, mira, yo le bajo los arriendos ahora, consigo una lealtad del cliente brutal,
Entonces, aunque la contabilidad no pueda reconocer eso como un intangible, si ellos nos aman y nosotros le hemos enviado PAC para hacer deporte y lo hemos apoyado con reestructuraciones, con abogados, etcétera, entonces ahora sus locatarios lo aman, los arrendatarios, y luego quizá eso hacemos un plan que a futuro se pueda compensar en la medida que obtengan mayores ingresos. Entonces, lo que he visto mucho también en los concesionarios automotrices es que en vez de tener un arriendo que sea fijo, dicen, mira, pongamos un arriendo que sea variable pero más alto. Entonces, si nos va súper bien, felices te pagamos más arriendo del local, y si nos va mal, tú nos acompañas y nos cobras menos arriendo del local. Entonces están tratando de convertir cosas que eran históricamente costos fijos en costos variables. Bueno, eso impacta en el leasing. Entonces el ISV tuvo que decir, oye, las rebajas de estos arriendos tienen que amortizarlas de no sé qué forma, ya. Una cosa contablemente bien compleja. El profesor Bazón ahí estuvo sufriendo eso con la Tamerlines, que tuvo que reconvertir todas estas cosas. Entonces, eso hace una diferencia significativa en que los negocios, quizás como eran el año pasado, ya no van a ser así en el futuro. Y entonces lo que más se ha visto particularmente esto, que las empresas cada vez que se tienen que fusionar y tienen este goodwill o menor valor en inversiones o fondo de comercio, crédito mercantil, plusvalía, como se le llama este concepto del sobreprecio, siempre tienen sobreprecio. Y eso tiende a desaparecer. ¿Se entiende? Porque eso se lo lleva al aire. En el fondo, si tú dices un auto, chuta, y quedamos cesante, puedo vender el auto, pero si tú compraste la buena Honda y si la empresa quiebra, entonces hasta ahí llegó la buena Honda. ¿Se entiende? Ese es el problema o la dificultad en la contabilización de los activos intangibles. Entonces, fíjense, para cerrar este concepto del goodwill y que ese goodwill podría cambiar con el tiempo además, porque en el fondo siempre piensen en el espíritu del por qué una empresa se fusiona con otra, que seamos sí, para obtener esta sinergia, etcétera. Ya, listo. Eso suena súper bonito, pero tú vas y valorizas una empresa, Johnson, 30 tiendas, bodega, inventario de distintos tipos, tengo máquinas, tengo trabajadores que están reclamando que se les debían vacaciones, que indemnizaciones, que lo echaron injustamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es como que yo digo ya, mañana vale 8.600 millones. No es así. Eso podría tomar mucho tiempo, en especial cuando son negocios muy grandes. Entonces la normativa contable también dice, mira, es obvio, tú dame más o menos un valor aproximado, porque los negocios tengo que hacerlo rápido, voy, compro ahora y ya está. Pero podría tomarme hasta un año reconocer cuál es el real valor que tenía ese negocio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Cuando Cencosud fue a comprar Carrefour Colombia, es probablemente la compra más grande que ha hecho Cencosud, que fue de 2.600 millones de dólares. Entonces, y eso es una cosa así como bien impulsiva, como que Carrefour Colombia dijo, oye, ahora me tengo que retirar, y era el segundo supermercado más grande de Colombia. Carrefour es un supermercado francés. Dijo, ya, esta es la mía, pero no puedo decir, a ver, dame unos 6 meses para pensarlo, porque los negocios desaparecen en 6 meses. Que la contabilidad después sea más latero es cosa aparte, pero uno tiene que tomar la decisión de negocios de inmediato. Entonces, fíjense acá, voy a pasar esta barrita para arriba. Voy a darle más. Fíjense en el ítem de plusvalía de los estados financieros. Entonces, ¿qué decía? Decía, mira, cuando fue a comprar Wong a Perú, 237.000 millones. Voy a ir destacando aquí con la flechita roja. Después, cuando fue a comprar G. Barbosa a Brasil, 151.000 millones. Lo mismo que en Brasil. En Brasil, Presunic y G. Barbosa han sido de las empresas más grandes. Ahí está. Y cuando fue a comprar Carrefour a Colombia, es cuando hizo su inversión más cuantiosa. Entonces, fíjense, abajito de esto, tiene grandes superficies de Colombia. Y ese era el nombre legal, digamos, de Carrefour Colombia. 635.000 millones de pesos. Más o menos en 2013 eso era 1.000 millones de dólares. Entonces tú dijiste, oye, ¿por qué pagaste 2.600 por algo que en valor razonable, nada del costo depreciado, deteriorado, no es en valor razonable, o sea, el valor presente de los flujos que te va a dar, vale 1.600 millones de dólares, no 2.600? En ese momento el mercado le dijo, oye, quizás pagaste mucho, no es tan bueno el negocio, pero esto genera algo.
tú vas y compras otra empresa, ¿con qué le pagas? ¿Con qué le Con pago a plata, Carrefour Francia? ¿Con qué? con plata. ¿Por qué le pagaría con plata? Porque es lo que quiere la empresa. Pero tú querés, porque si yo te pago, te digo, ya, aquí están tus 1.000 millones, te echo. Pero tú quieres irte, No. No. no, o al menos no siempre. Por eso cuando habla una combinación de negocio, en que dos negocios se combinen literalmente, uno piensa que es una fusión, un merger o una adquisición, acquisition. Entonces, lo que uno dice, mira, si tú vas a fusionarte con otra empresa, ¿le pago con efectivo a la contraparte? No. No. No, pues, ¿con qué le Igual pago? tiene sentido Le pagarle podría pagar, efectivo si lo estoy fusionando. Al final, como que. ¿Porcentaje de la empresa? le Eso. podría pagar con un porcentaje. Eso, le doy acciones. Ven que eso es lógico en el fondo. Dice ya, pues, mira, de la nueva empresa de la TAM, tú quédate con el 30%, yo me quedo con el 35% y los minoritarios se picotean el otro 30%. Ah, ya, listo. Pero si tú dices, no, aquí está toda la plata, pero ándate, no vuelvas nunca más al directorio, no me dé opiniones, nada, no te quiero. Por el contrario, muchas veces la empresa dicen, tú tienes una expertía en logística, yo tengo una expertía en comercial y juntos podemos hacer mejores cosas. Y entonces quizás no quiero echarte, por lo tanto te voy a pagar con acciones, no con efectivo. ¿Se entiende? Entonces cuando hay una fusión, te pago con acciones. Cuando hay una adquisición, te pago con efectivo. Que entonces fíjense que esto es mucho más fácil. Si tú vas y le pagas con acciones de la empresa, ¿cuánta caja tienes que desembolsar? No. Nada, es más fácil. Entonces, además, las empresas tendrán más preponderancia, digamos, a fusionarse cuando las acciones están a precios bajos o a precio alto. Alto. Alto, porque tengo que dar menos acciones. Como mi acción está súper arriba, digamos, está cara, entonces yo le entrego menos acciones a la contraparte. Entonces digo, Carrefour, ya aquí hay 1 millón de acciones, que quizá el año pasado eran 3 millones, ahora es solo 1 millón porque la acción subió mucho, se diluye poco tu participación. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos o no es tan claro? Yo lo entiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí uno dice, ah, ya, empecé a generar importantes plusvalías. En Chile, particularmente, una de las plusvalías más significativas que tenía Cencosud fue cuando compró Almacenes París prácticamente al doble de lo que era el precio de la acción el año anterior. Entonces, fíjense que ahí tiene 120.000 millones. Cuando compró Monte Carlo también, 45.000 millones. Entonces, fíjense que cuando las empresas van acumulando con el tiempo una cantidad importante de fusiones, porque ya no crecen solamente por su desarrollo, un activo que es muy significativo pasa a ser la plusvalía. Fíjense que en ese momento era 1,7 billones de pesos. Y después Johnson, Santa Isabel también era importante. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice hay una diferencia significativa. Y fíjense que uno podría decir, oye, a ver, ¿dónde más he pagado? En Colombia. Después en Brasil, no tanto en Chile. Entonces tú dices, ah, ¿por qué estaré dispuesto a pagar mucho más en Colombia que en Chile? ¿Será O en más segura la Brasil. inversión? ¿Qué cosa? Porque será más segura la inversión, puede ser. ¿En Colombia que en Chile? ¿Hay mayor cantidad de gente? O porque irse al internacional como que hace que crezca no sé, el nombre. ¿Pero crece más que en Chile? Pero Sí, porque la ¿crees en qué diferencia de sentido, público que profe? hay. O sea, ya hay más gente en Colombia, pero ¿por qué pagué más en Colombia que en Brasil si hay más gente en Brasil? Porque quizás en Colombia prefieren más ese producto o algo de ahí. No, no estamos seguros de eso. Pero sí lo que pensaron las empresas, y eso aparecía en la primera O sea, ayudantía cuando depende del vimos lugar en que Ripley. esté, algo Eso, así. depende del potencial del país. Pero uno dice, oye, Chile, ¿cuándo creció mucho el Producto Interno Bruto de Chile? ¿En qué tiempo? Cuando Cuando- llegó primera vez Piñera, ¿o no? No, antes que eso. Primera vez de Después, Bachelet. poquito.
¿Cuándo? Cuando se acabó la. Cuando llegó Elwin, después del Cuando 84. entramos a democracia, es cierto, pero porque ahí controlamos la inflación, pero digamos en nuestros tiempos, que tengamos memoria. ¿En qué está Bachelet. basado el PIB de Chile? Mayoritariamente. Cobre. El Cobre. cobre. Ya, en el superciclo del cobre, primer gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, ahí el cobre valía $4, $4,5 la libra, no los 3 que vale ahora. Y entonces eso era un margen brutal, había plata para tirar a la chuña. Después, cuando eso empezó a bajar, entonces tú dijiste, Chile quizás ya no va a crecer su PIB al 5%. Entonces tengo que irme a países que crezcan mucho. Obviamente podría irme a China y a India, pero no entiendo nada del mercado chino, bueno, va a ser el ridículo. Pero ¿qué países fui en búsqueda? Perú y Colombia, y Perú y Colombia sí eran, pero negocios seguros. Y en el fondo lo que siempre pensaron las empresas, Brasil, que es el peor segmento de negocios que tiene. No, que en Brasil, como hay tanta gente, tirar y abrazarse, cualquier negocio me va a ir bien, y no es así. Es mucho más complicado entender. Particularmente Brasil y Colombia han sido muy malos segmentos de negocio por la devaluación del tipo de cambio. Brasil, imagínense que en los últimos 10 años el real brasileño se ha depreciado como un 65% y el peso colombiano como un 50%. Entonces, uno dice, comparado con lo que se ha depreciado el peso chileno, claro, que ha pasado del 650 al 800 que vale ahora, un 25, un 30%, pero no un 55 o un 60%. ¿De qué hablar de Argentina? Porque ahora un dólar tengo que dar como 800 pesos argentinos, ya no vale nada el peso argentino. Y un día para otro 50% más, etcétera. Entonces, eso hace una diferencia significativa para la empresa. Pero sí las empresas en principio creyeron, no, que en Colombia ahí la vamos a romper. Chao, no era así. Al menos es lo que demuestra la experiencia 7, 8 años después. Entonces te dice, mira, lo que vamos a hacer es recomprar esto. Y tú dices, mira, compré el 100% de Carrefour Colombia. ¿Se entiende? La compré a través de Easy, etcétera, ya que es una filial. Entonces tengo el control de eso. Compré el 100% de esto ya. El precio de la operación es 1,17 billones de pesos chilenos, que eran 72 supermercados gigantes, 16 tiendas de conveniencia, como un OK Market, 4 locales más chiquititos y gasolineras. Chuta, ¿qué hace un supermercado con una Copec, con una Shell? Es raro, ¿entiendes? La empresa que vendía 2,1 billones de dólares. Ya. Entonces igual no pagué tanto. Y ahí uno dice, ya, ¿qué hiciste? Mira, dije esto. Contablemente valía A. ¿Sí? Valor preliminar, digamos. Valor razonable valía B. Ya listo. Y entonces tuve aquí que el total de activos variaba. ¿Por qué razón? No, porque mira, las propiedades, plantas y equipos que estaban medidas al costo valían. El naranjo justamente era institucional y se pierde. Lo voy a poner aquí con rojo. 4,90. Pero el valor razonable de las propiedades, plantas y equipo es 7,22. Ya. Y ahí hay 200 mil millones más. Hay otras cosas que se revalúan, ¿sí? Los inventarios no los viste bien, habían unos que estaban podridos. Ya, 94 mil millones. ¿Se entiende? Pero revalué todas estas cosas a valor razonable y dije, mira, tus activos valen 944 mil millones. Listo. 200 mil millones más de lo que dije antes. Los pasivos. Ya, mira, empecé con las cuentas por pagar, los pasivos financieros. Fíjense que los pasivos financieros justamente como están al costo amortizado y en principio eso fue el valor presente, quizás no generan ninguna diferencia, pero podría haber una diferencia. Entonces tú dices acá, mira, pasivo por impuestos diferidos. Ya, como que no cuadraba la contabilidad, listo, y ahí apareció. Y entonces valen 3,81. Entonces tú dices, si el activo vale 9,44 y el pasivo vale 3,81, entonces la diferencia debiese ser los 440. Ya. Y entonces, si yo le sumo todos los ajustes, me da 563. Ese es el fair value del patrimonio, ¿sí? Repito, eso sería los 9,44 menos los 3,81. Eso te da 563. Y tú pagaste 1,17 billones, por lo tanto sobrepagaste 607. ¿Se entiende? Revaloricé todo.
Y lo que quedó, el valor razonable del patrimonio. Entonces, fíjense. Después, ¿qué dijo la empresa? Dijo, oye, mira, yo primero voy a ir a comprar Johnson. Entonces, yo voy a decir esto. Fíjense que puse el tercer trimestre, pues esto fue un tiempo que se salió de compra Johnson. Bueno, ahí está el de la Tamerlane también que yo les mostré directamente, pero lo voy a abrir igual para que tengan la idea de cómo se paga con acciones y que la acción es como, no sale plata de tu bolsillo, la empresa tiende a pagar cualquier cosa. Entonces, fíjense. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que la empresa hizo lo mismo, calculó el valor razonable de los activos, de los pasivos, etcétera, y dijo, mira, yo compré activos que valen 169.000 millones. Tomé pasivos que valen 117, así que la diferencia entre ambos es 51. Tú pagaste 39, entonces pagaste menos de lo que vale. Por lo tanto, ¿tengo goodwill? ¿No? No. Tengo badwill. Y el badwill, a diferencia del goodwill, que es un activo, es una ganancia directamente en el estado de resultados. Por esta razón, si yo vendo todos los activos que tengo ahora, consigo 169. Si yo pago todos los pasivos que tengo a valor razonable, valen 117. Y entonces me van a quedar en caja 51. Y como tú pagaste 39, sí o sí te embolsaste los 12 de diferencia. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esos 12 de ahí son los que calculó la empresa al momento de hacer la combinación de negocios por primera vez, que eso era el 31 de diciembre del 2012, y eso habían pasado como 20 días, si no me equivoco, la fecha de la transacción fue algo así como el 8 de diciembre del 2011. Entonces ahí uno dice, ya, pero quizás no he podido estimar realmente cuánto vale después de 8 días. Entonces fíjense que después la empresa declaró algo como esto. Voy a abrir el que muestran un trimestre después. Dicen, mira, pasado un año, al 31 de diciembre del 2012, la empresa ya hizo todas las revaluaciones posibles. Y dijo, mira, el activo vale 146, pero el pasivo vale 118. Entonces ahora el activo neto vale 28. No vale lo que tú me decías antes de 52. Entonces, como pagaste un activo que vale 28 y pagaste 39, ¿pagué de más o pagué de menos? De más. De más. De más. Entonces ahora tengo un goodwill por 11. Al principio dijiste, oh, esto es una ganga, la compré súper barata. Y ahora no es así, pues ahora pagaste caro. Pero cómo no, es que la sinergia futuro allá. Pero esto va al estado de situación, al balance, digamos, como un activo. Lo otro va al estado de resultados como una ganancia. ¿Se entiende? Porque profe, la ¿por qué materialización de resultados... Johnson decidió venderlo tan barato? Porque estaba quebrado. Claro, por eso que si en el capítulo como que yo traté de hacer algo, estoy hincapié en que es la extraña situación en que tú te vendas por menos de, porque tú dices, oye, mira, yo tengo este auto que sé que vale 1 millón, ¿por qué lo venderías por 800.000? Porque no soy capaz de mantenerlo. Pero esperaría hasta Porque tener necesitáis el dinero urgente. eso, en una urgencia. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, o quiebro o recibo algo. Entonces la urgencia, que tú tengas una emergencia médica, que quedaste cesante, etcétera, algo va a recuperar. Pero las empresas, claro, no están así como, oh, ya, hoy día, si no mañana quiebro. Podrá negociar 3, 6 meses, etcétera. Pero en general, las empresas tienden a pagar más porque la otra dice, oye, yo puedo presionar, pero se puede caer el negocio. Entonces estoy dispuesto a sobrepagar porque sé que en conjunto lo vamos a hacer mejor, pero quizá eso no pase posteriormente. ¿Entiendes? Entonces, particularmente aquí, porque mira, uno de los mayores pasivos que tenía la empresa era de los impuestos. Entonces, la empresa tenía una parte importante de los impuestos que adeudaba al fisco y eso era uno de los mayores pasivos que presionaba el valor del patrimonio. Y por el otro lado tenía algunos activos por impuestos, que bueno, esta es la segunda depuración, entonces ya lo había quitado, pero para Johnson no valía nada. Pero no, pues no para Cencosud sí valía porque iba a recuperar esos impuestos de alguna forma. ¿Se entiende? Entonces, por eso se habla de la ganancia por
que haya adquirido en condiciones demasiado ventajosas. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la otra empresa no tiene nada más que hacer nomás. ¿Se entiende? La TAM Airlines, fíjense. Se fusiona en 2012. Entonces, fíjense que dijo esto, mira. TAM es controlada por estas dos empresas, por Holdco y por TAM S.A. Entonces, esta tiene tantas acciones, ¿cuánto va a recibir? Acciones de serie B, o sea que van a recibir derechos económicos, pero no pueden votar, 55 millones de dólares. Listo. Acá va a recibir 94 millones de acciones. Entonces, en total te voy a dar esta cantidad de acciones, 150. Listo. Ya esto está, tiene esta participación, bla, bla, bla. Listo. A ver, ¿cuál es el valor contable y cuál es el valor razonable? Como notarán, la caja ya está medida al valor razonable, entonces no tiene ninguna variación. Pero obviamente podrían haber algunos activos como las propiedades, planta y equipos que no están medidas al valor razonable, como los activos intangibles que no están medidos al valor razonable. ¿Entiendes? Porque acuérdense que nosotros dijimos que es súper, súper raro que una empresa mida los activos intangibles al valor razonable. La mayor parte lo hacen al costo. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia significativa y lo mismo para los pasivos. Oye, las cuentas por pagar, si las mido al valor razonable, otra cosa. Ah, ya, pues mira, en total para ti la empresa vale 9.85. Ah, ya, ¿y cuánto pagaste? Aquí te dice, pues mira, yo pagué entre las acciones que di 3.782. Una parte de los accionistas se van a retirar y les pagué en caja. Y el valor justo de los activos, que era justamente activos menos pasivos, todo valor razonable, era 9.85. Menos los accionistas que no van a ser parte de ni los dueños de TAM ni los dueños de LAN, listo. 2.818 millones de dólares. ¿Te entiendes? Y aquí te dice, oye, ¿cuántas acciones entregaste? ¿Cuál era el precio promedio? ¿Y cómo se calculó todo esto matemáticamente? Más allá de eso, uno dice aquí hay prácticamente 3.000 millones de dólares de aire, que es la sinergia futura y todo lo que podamos mejorar y que ojalá se hubiese materializado. Y eso lo dijiste el 2012 y el 2020, ¿cuánto vale? Mucho menos. ¿Cuánto menos? Nada. Nada, pues listo. Cero. Listo. Eso le pasa a las empresas, si esa es la realidad nomás. ¿Se entiende? Entonces, ojalá la contabilidad se pueda aproximar de la mejor forma posible a eso. Y si no, bueno, es lo que hay nomás. ¿Sí? Entonces, pongámosle número en estos últimos 10 minutos y con eso terminamos. ¿Duda hasta ahí? No sé, perdón. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? Excelente. Ya, entonces hagamos el ejercicio 2 que nos parece algo de un nivel bastante apropiado para lo que podría ser el examen y que pasa justamente, cumple como todos los objetivos de aprendizaje de estas últimas 3 clases, que es entender qué es una que no tenga influencia significativa, una que tenga influencia y una que pase a tener el goodwill al final porque tiene el control, o el badwill, la ganancia si es que hubiese pagado menos. Entonces dice... La compañía familiar Waterfalls Inc. inició la adquisición de acciones de SQM S.A. con una pequeña herencia que había dejado la tía Ágata durante los años 80. Al inicio adquirió 100.000 acciones a un valor de 3.500 cada una, de un total de 2 millones de acciones comunes con igual derecho a voto. Entonces, fíjense, voy a ir haciendo cálculos de inmediato. Tú compraste 100.000 de 2 millones de acciones. ¿Qué porcentaje de las acciones tengo? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo. Ya, entonces voy a decir, 100.000 sobre 2 millones es el 5%. ¿Qué poder tengo? El insignificante. No me Nada. acuerdo cómo se llama el Nada. primero. Minoritario. Ya insignificante. Es una buena idea. Nunca lo había escuchado, pero tu poder es insignificante, es cierto. Influencia insignificante, podría ser una cosa así. No tengo nada, pues listo, ya nadie te hace caso, listo. Entonces, ¿qué activo va a tener? Instrumento financiero. Listo. Entonces, fíjense,
las compraste por 3.500, te dice, al final del primer año de esta inversión las acciones valían 4.000 cada una y al final del segundo año 3.700 cada una. No obstante, el patrimonio era de 8.000 millones al final del año 1, mientras que el segundo año eran 10.000. Sí. Tú las compraste en 3.500. Fueron hasta 4.000. ¿Qué ocurrió? Ori Subí- por 500, ¿no? Como que tuvo una ganancia. Ganancia, pues listo, no es Ori. Ah. Ganancia por ajuste a lo razonable. Después las valorizaste a 4.000 y fueron hasta 3.700. ¿Qué pasó? Pérdida. Pérdida. Listo. ¿Cuánto vale el patrimonio? A nadie le importa, porque tú tienes tan poco porcentaje que una inversión más bien de corto plazo, a menos que te dé otra razón, hoy es que es una inversión emocional, yo espero mantenerla a largo plazo, chao, va directamente eso. ¿Sí? Después dice, al inicio del tercer año, la compañía hizo un aumento del capital social hasta 3 millones de acciones, es decir, se emitió 1 millón de acciones más ordinarias. Waterfalls, con los dividendos que le habían pagado y algunos créditos que los solicitó, adquirió 650.000 acciones más, pagando 5.000 por cada nueva acción. Por eso que decíamos la vez anterior, oye, tú las pudiste haber comprado a 3.500, yo las compré a 5.000. El costo para cada uno podría no ser el mismo si fueron adquiridas en distintos momentos del tiempo. Entonces, si tengo 650 más las 100.000, en total tengo 750. De un total de, antes tenían 2 millones, ahora hay 3 millones, tengo el 25%. ¿Qué tipo de poder tengo? El segundo, el significante, no me acuerdo cómo se llamaba. Influencia Influencia significativa. significativa. ¿Sí? Ya no es nada, pero todavía no tengo el control. Listo, pues entonces ahora ya no tienes instrumentos financieros, acciones. Ahora tengo la inversión en la sociedad. Se contabiliza distinto porque se contabiliza el costo. Y fíjense, ahora que tú pagaste 5.000, te dice, al final del tercer año la acción valía 8.000 y al final del cuarto 11. ¿Te importa el valor de mercado de la acción al final de cada año? No, porque es al costo. Ya. Y por qué el porcentaje también, ¿o no? Eso es, lo que o mejora o empeora tu inversión, el valor de tu activo, es que tenga utilidades o que pague dividendo. Si en el mercado vale 1.000, 3.000, 5.000, 20.000, 800.000, te da lo mismo, porque para ti es una inversión de largo plazo, así que no esperas vender esas acciones. ¿Se entiende? Listo. Entonces, fíjense. Después te dice, por su parte, el patrimonio, acá, mire. Por su parte, el patrimonio tenía un valor de 13.000 millones luego del aumento de capital a inicios del tercer año, de 11.500 millones a finales del tercer año, producto de una pérdida del ejercicio de 1.500 millones, mientras que al final del cuarto año tenía un patrimonio de 14.500. Entonces, perdí el primer año 1.500 millones. ¿De eso cuánto le corresponde a 25%. Waterfalls? Ya. 25%. Entonces Waterfalls perdió 375 millones. Listo. ¿Eso aumenta o disminuye el valor del activo? Lo disminuye. Disminuimos. Cargo las pérdidas, abono el valor de la inversión. ¿Sí? Después entonces el patrimonio era de 14.500. ¿Cuánto fueron las utilidades del periodo? Los 14.500 menos los 1.500, no. Cerca. Menos los 10 millones, ¿o no? ¿Qué 10 millones? Wait. Ahí me Los perdí. 11 millones y Eso. medio menos los 1,5 millones. Son el 15% de los 3.000 millones de utilidad, ¿o no? Ya, esas son las utilidades. Tú quedaste con 14.500 y partiste el año con 11.500, quiere decir que ganaste 3.000. Entonces, de nuevo, a ti te corresponde el 25% de eso. 750. Acá era una pérdida, acá es una ganancia. ¿Sí? ¿Todos me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, después decimos,
Una gran concesión de la explotación del litio hizo que la firma necesitara aumentar su capital al inicio del quinto año en un monto importante y por tanto se emitieron 5 millones de acciones adicionales a los 3 millones de acciones comunes existentes. De las nuevas acciones emitidas, Waterfalls logró quedarse con 4.050.000 comprándola a un valor de 8.000 por título que se pagó en efectivo. Al momento de esa adquisición se consideró que el valor razonable de todos los activos identificables, acuérdense de ese concepto, que tú los puedas separar del resto o que no los puedas separar, que es lo que se atribuye al goodwill normalmente, que de hecho era una pregunta del aprobador. Era de 78.000 millones y poseía pasivos a valor razonable por 16.000 millones. Entonces, fíjense, antes tenía las 100 que había comprado al principio, voy a recapitular. Había comprado 100.000 acciones en un inicio. Después aumentó su participación en 650.000, o sea, quedó con 750. Y ahora compró 4.050. Entonces, en total, va a tener 4.800 millones de acciones, de un total de, como tenía 3 antes y emitió 5 más, de 8 millones. Entonces, ahora tiene el 60% de participación. ¿Qué tipo de poder tiene? Control. Inversiones en Control. filiales. Ya, ese es el activo que tiene, dado que tiene control. Entonces ahora, ¿cómo debo valorizar la inversión? Al método de la adquisición. Ya. Y eso implica que tú digas, oye, los pasivos valen 16, el patrimonio vale 78. ¿Cuánto vale? Perdón, el activo vale 78. ¿Cuánto vale el patrimonio? La diferencia entre los dos. 62.000 millones. ¿Cuánto te corresponde de eso? El 60%. Eso es. Y entonces tú vas a decir 62 por 60, 37.200 millones. ¿Sí? Si tú pagaste más de 37.200, ¿qué te va a quedar? Goodwill. Plusvalía. Goodwill. Si tú pagaste menos que eso, ¿qué ocurrió? Una ganancia. O sea, badwill. Eso es. Badwill. Ganancia por badwill o ganancia por adquisición en condiciones demasiado ventajosas. Quizás si ocupamos ganancia por badwill es más corto, ¿sí? Pero ganancia por adquisición en condiciones demasiado ventajosas es como el nombre oficial. Lo mismo que decíamos, si uno mira los estados financieros, dice inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Muy largo, inversiones asociadas. ¿Sí? Y entonces lo que te pedían es registre todos los asientos necesarios para contabilizar lo ocurrido durante el quinto año desde la inversión de Waterfalls en SQM. Entonces, fíjense, esto es lo que decíamos. Pasó del 5 al 25 al 60. Cambió el tipo de inversión que tenía producto del poder. Entonces aquí, oye, inicialmente al costo, que será el valor razonable, después al costo y con el método de la participación, al valor justo proporcional en los activos netos, etcétera, etcétera, etcétera. Si paga de más, hay plusvalía. Si paga de menos, entonces hay ganancia por minusvalía o por badwill, perdón, o por compra en condiciones demasiado ventajosas. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, al principio compré acciones o activos financieros y pagué caja, que eran las primeras 100.000 acciones a 3.500 cada una. Después dijimos, oye, subió hasta 4.000, te ganaste 500 pesos por cada una de las 100.000 acciones, gané 50 millones. Utilidad por ajuste de valor razonable, nada distinto a un bono, nada distinto a un activo biológico, nada distinto a una propiedad de inversión. ¿Sí? Siguiente año dijimos, ya, esto bajó 300 pesos por 100.000 acciones, entonces pérdida por ajuste de valor razonable contra activos financieros. Después entonces pasa a tener una inversión en la asociada. Por lo tanto, sacrifico todos los activos financieros que valían 350, 400, 370 y además compro nuevas acciones. Compré las 650.000 acciones a un precio de 5.000 cada una, creo, o 5.400. Pagué eso. Y entonces en conjunto sacrifiqué las acciones que tenía antes, más las que compré en efectivo. El costo de la inversión en asociadas es 3.620. Entonces, pues dijimos, a ti te toca el 25% de las pérdidas de 1.500 millones, ahí está. Y después te toca el 25% de las ganancias de 3.000 millones, y entonces aquí está. ¿Sí? Y entonces aquí quizás la parte más compleja.
Si tú en realidad dijiste vale 62.000 millones y te corresponde el 60%, que fue lo que hicimos arriba, entonces ¿cuánto pagaste? Bueno, tú pagaste esto. Tú ya tenías la inversión en asociada, quizá aquí es más ordenado hacerse la cuenta T. Valía 3.620, menos los 375, más los 750, y eso te va a dar 3.995. Acá. Como tú compraste más acciones, compraste 4.050.000, 8.000 cada una, pagaste 32.400. Entonces tú pagaste los 32.400 y los 805 pagaste en el fondo 33.205 millones. Como la inversión vale más que eso, compraste súper barato. Y entonces ganancia en adquisición o ganancia por minusvalía o ganancia por banco. ¿Dudas? Profe, me perdí en el monto de inversión en la sociedad. Tú originalmente dijiste esto. Reconozco el saldo inicial por 3.620. Perdí esto, entonces abono 375. Después decía gané 750 y entonces esto debería ser 3.995, si no me equivoco. ¿Se entiende? Sí, profe. Ujú. Y el otro es el número de acciones extra que compré nomás por el precio por acción. Este es 32.400. En el fondo los 4.050.000 por los 8.000 pesos por cada una que pagué. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Entonces, miren, mi recomendación es que podrían hacer el ejemplo 3 como para cerrar el tema de combinación de negocios. No esperen hasta el último día, que va a ser casi en Navidad el examen, para hacerlo. Este ejercicio es algo que hicimos en una prueba en la Chile, entonces ahí ya tienen como un referente. Fíjense que es cortito el enunciado, pero es porque uno tiene que tener muchas cosas como claras, como el ejercicio del TEC 2 también, que el 1 se veía cortito, pero era asesino el de Bono. Entonces, como que uno tiene que tener ciertos objetivos de aprendizaje súper claros para poder, en el fondo, responder todo lo que saben bien en uno de estos ejercicios. Entonces, tienen la solución, obviamente, todo, y con eso me parece que podrían cerrar súper bien el tema de combinaciones de negocio, inversiones en acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido Todo bien, todo por profe. hoy entonces. Que estén súper bien. Nos vemos el miércoles. Gracias. Chao, Chau, profe, chau. gracias. A ustedes. Chau, profe, gracias. Profe, una Chao. pregunta. Ajá, Nicole. Chao, profe. Le mandé un mail sobre la prueba 2 extra por si lo podría ver, porfa. Ya, no te aseguro hoy día, pero voy a intentar mañana. Es que estoy terminando un capítulo de activos biológicos, entonces apenas tenga eso, veo los correos, que creo que eran como 80 hoy día en la mañana. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Chau, chau. Chao.